¿Cómo estáis, Verlo otra César? vez, qué bueno. Hola Juan Pablo. Oye, semana movida también, po, ¿ah? Vamos a seguir así. Entonces, ahora me toca a mí, así que te voy a preguntar de temas que tú sabes más que yo, que son eh, las primarias de la izquierda, que se ven complicadas, que hay todo un tema ahí, ¿ya? Y la relación de la izquierda con los independientes, que ahí hay todo un tema, ¿ya? Y que nos cuente tú también un poco quiénes son los independientes, porque yo he hablado mucho en la semana con empresarios, con gente de derecha, y que están preocupados con el tema, ¿ya? Y lo otro también que me han puesto como tema y que tú conoces de televisión es el rol político de los matinales. Así que si tú quieres, partamos con el primer tema, que es las primarias de la izquierda. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es el enredo? Que se baja Rincón, que sube al Rincón, que sube Proboste, que baja. ¿Qué va a pasar con la Paula Narváez? Y el encontronazo que se ve tan firme entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, que es un cuento que tiene una antigua historia que tú la puedes contar, pero que es muy antigua, que viene desde la creación de las internacionales. Así que, si quieres, partamos por ahí. Estamos por eso. Como dices tú, César, las tensiones y las diferencias tácticas y a veces estratégicas entre el PS y el PC chileno y su clientela, no solo sus militantes, sino y su clientela, muestran dos mundos muy distintos. Yo te diría, dentro del pensamiento progresista o de izquierda durante el siglo XX. Son personalidades distintas, César. Son formas de ser distintas. Yo miro a alguien por su estructura de personalidad y yo te puedo decir si es comunista o cercano al PC o si es cercano al PS. Cosas que yo de adolescente miraba y que me llamaban la atención. Los del PC son más estratégicos, más de largo plazo, más disciplinados. Los PS son más como aldea de Asterix, son más de asamblea, más desordenados, más chascones, más rebeldes. Voy a decir algo que no les va a gustar, menos estudiosos que los comunistas, por lo menos en mi época. Los dos con el mismo ímpetu, pero dos miradas muy distintas del quehacer político. El PS con una vertiente más latina, más latinoamericano, el PC históricamente más vinculado obviamente a las internacionales y a Moscú, históricamente, ¿no es cierto? Y siempre se producían estos choques. O sea, compara, por ejemplo, Orlando Milla. César, la gente joven no se va a acordar de Orlando Milla, este señor intelectual, que se notaba que había leído y que seguía leyendo hasta el día que se murió, y de grandes pensamientos, tranquilo, que miraba las cosas de largo plazo. Compáralo con Carlos Altamirano. ¿Ah? Ahí están como reflejados los dos mundos que hay dentro del PS y el PC. Ahora, todo esto hay que agregarle la cuota para hacer más compleja la cazuela, para entender estas relaciones, de las distintas formas que hubo de enfrentar la caída de los muros, que en mi opinión sigue marcando la discusión. Yo creo que no se entiende nada de lo que está pasando hoy día, César, en la centroizquierda si no entendemos el colapso y la crisis de identidad que se provocó. Imagínate en el PC y en el PS también a su manera, cuando colapsaron los socialismos reales y quedaron estos socialismos raros. Imagínate la confusión si uno es de izquierda mirar a China, pues. Imagínate un socialismo capitalista, aunque suene ridículo, a un socialismo capitalista. Entonces es muy raro, después de finales, ¿no es cierto?, de los 80 y 90, cuando colapsa el bloque soviético y China empieza a moverse hacia lo que es hoy día, la izquierda no ha logrado encontrar una identidad, genéricamente hablando. El PC, yo te diría que hasta los últimos 4 o 5 meses, había perdido su sintonía con la gente. Se había absolutamente separado de la dinámica de los ciudadanos comunes y había perdido su liderazgo intelectual. Piensa que Roser Bru, no sé, Nemesio Antunes, era gente que venía del mundo comunista, ¿va? La gente eso no sabe. Y era un partido, no solo históricamente, era un partido
de líderes obreros, sino que además era un partido de intelectuales importantes, de escritores, de poetas, no de gallos buenos para los balazos. Eso eran los socialistas, los del MIR. El PC era un partido de gente que pensaba, y estudiosa, y con cuadros preparados, y los mandaban a estudiar afuera, y además con un código de conducta. Nunca escuché esto en el PS, que hicieron un código de conducta. Tenías que portarte bien, si pillaban a un militante comunista fumando marihuana, los pulsaban de la J o del PC, una cosa bien estalinista, dura. Bueno, pero estos mundos quedan desorientados, quedan como boxeadores, César, cuando caen los muros. Porque caen los muros de una forma imprevista. Acuérdate que todos los teóricos marxistas venían augurando desde los años 20 el colapso del capitalismo. Leo de la historia que estaba con ellos. ¿No es cierto? Y venían y todo, salvo un ídolo mío, que es Eric Hobsbawm, que es un historiador marxista que se murió, un inglés extraordinario, que lo recomiendo para que lo lean, porque más escribe muy bien, como dice un escritor que lo comenta, Eric Hobsbawm, es de esos historiadores que sabe escribir tan bien que hace que uno se sienta inteligente, no sienta que el escritor es el inteligente. Genio. Aunque es raro que un gran historiador como Hobsbawm haya persistido en ser marxista a pesar de la historia. Tal cual, pero ojo, con una mirada muy crítica del marxismo y con una mirada yo te diría que fue el único que yo he visto, por lo menos, que se dio cuenta de esta crisis de identidad y dio algunas pistas, nadie lo pescó. En fin, para entender lo que pasa con la mocha que tienen ahora. Claro, para entender la mocha hoy día tienes que entender que se trata de dos grupos que, contra lo que uno pudiera pensar, están en búsqueda de identidad. Por un lado. Por otro lado, que vienen con cuitas y vienen con reclamos de toda la vida. Como chocaron en el tiempo la Unidad Popular. Curiosamente, el partido más firme que apoyaba a Allende, ¿no es cierto? La gente joven no sabe eso, pero era el PC. El Partido Comunista. Y el PS eran los chascones, los que estaban disparando, tratando de exacerbar el cuento y de empujar un conflicto armado, incluso en ciertos grupos del PS. En fin. Entonces, viene una historia antigua, se llevan mal, César, y tienen personalidades distintas. Y esto se grafica en la orgánica. Tú has visto que el PS, uno no puede hablar del PS si no preguntas de qué lote es la persona del PS. Siempre claro, porque sufrió fusiones, como las empresas. Entró el MAPU en masa y la izquierda cristiana en masa, que no tienen la misma raíz. Tal cual, y tienen personalidad distinta, pero son más desorganizados. Por eso digo, la idea es como la aldea de Asterix de PS. En cambio, el PC, ¿cuánto he escuchado hablar de facciones? Solamente cuando se cometió la locura el PS de armar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, después trataron de parar el Frente Patriótico, no les funcionó, se fueron 2/3 del Frente para afuera. En fin, fue el único momento en que hubo ciertas tendencias. El Partido Comunista hasta el día de hoy es un partido que tiene una hegemonía interna controlada por su comité central y por su comité político. Bueno, en resumen, aquí se está peleando, todo esto es un embudo que termina se están peleando quién lidera la reconfiguración de la izquierda hoy día en Chile y en América Latina. Esta confusión operó por todos lados, pero yo creo que están peleando en ese lado. Mi opinión, César, desde adentro, es que ninguno de los dos la tiene muy clara sobre cómo debiera definirse la izquierda. Esa es mi impresión. Por ejemplo, se nota en lo tardío que ha sido tanto el PS como el PC en tomar una demanda que debería ser de la izquierda, muy limpia como es la demanda de los pueblos indígenas. Entonces, ellos deberían ser los guaripolas, ¿no es cierto?, de estar empujando a los pueblos indígenas a tener su autonomía, y no lo han sido. Entonces, yo creo que hay una pelea hoy día en este sector que está tratando de marcar el liderazgo futuro del próximo siglo del mundo progresista. Y yo creo que el que pierda se va a ir de espalda. Esa es mi impresión. Todo esto asumiendo que además todo este otro ruido que había socialdemócratas como dentro del PPD, dentro del Partido Radical, que hoy día, en mi opinión, siempre se han visto muertos cargando adobe, pero en mi opinión se desvanecieron. Yo creo que el PPD hoy día en la práctica no existe como una fuerza política. Lo que tú dices es bien importante si se redefinen, porque fíjate que en todos los países europeos, y yo te diría que casi en todos los países desarrollados hoy día, no existe ni PC ni PS. O sea, el Partido Socialdemócrata alemán, que era el más grande del mundo, está desaparecido. En Francia está desaparecido. En España va camino a... El laborismo, realmente el laborismo en Inglaterra no existe.
y bueno, en Estados Unidos nunca ha existido, digamos, un partido obrero propiamente tal. En Italia murió antes, fue como que lo primero que sucumbió. Entonces uno dice, bueno, ¿y tendrá algún sentido, salvo en Latinoamérica, que es un poco macondiana, ¿no es cierto? Que existe un partido socialista grande en Brasil, existe un partido casi, una cosa extremista en Perú, existe un socialismo extraño en Argentina, Peronismo, sí. pero te fijas, pero es como que en Latinoamérica esta cosa como que sigue todavía coleando cuando en otros países no. Pero yo no sé cuál es tu opinión ahí, si en el largo plazo este tema va a seguir funcionando o no. O sea, se dio por muerto el capitalismo con la revolución bolchevique, se dio por muerto de nuevo en la crisis del año 30, se dio por muerto en la crisis del 2008, y no, este cuento va más allá. ¿Hasta qué punto esto realmente, sobre qué se sujeta y por qué sigue? A ver, un elemento previo para contestar tu pregunta, César. Recuerda que la crisis actual en Chile tiene varios factores. Uno de ellos es una crisis de la élite. Y es una crisis de las élites de la izquierda también. Sí, Por pues, eso ODPP. Pero piensa lo siguiente, una cosa que le ha mencionado poca gente, César. Piensa, hoy día lo hablaba con una amiga que me lo refrescaba. Piensa que la Bárbara, ¿cómo se llama la presidenta de la CUT? Figueroa. La Bárbara Figueroa perdió. Y perdió Mesina, y perdió Mesina, el presidente del colegio de profesores. Y el presidente del No Más AFP también perdió. Lo que confirma esta tesis de que aquí en Chile claramente hay una crisis de los modelos representativos y de las democracias representativas, no solo a nivel macro, sino a nivel sindical, por ejemplo. Si no, no tiene otra explicación posible. La presidenta de la CUT debió haber salido, imagino, o el presidente de No Más AFP debieron haber salido con mayorías nacionales, y no. Y entonces ese dato hay que meterlo. La izquierda que logre salir de sus esquemas verticales y que se sintonice con la ciudadanía, es lo mismo que la derecha, César. No va a desaparecer nunca la derecha y no va a desaparecer nunca la izquierda. Y van triunfando y van teniendo ciclos en la medida en que están más sintonizadas con sus tiempos. Franklin Delano Roosevelt, como hombre de izquierda, pudo estar todos los 4 periodos que estuvo y está en la figura histórica porque se sintonizó bien con su época, ¿no es cierto? Y Ronald Reagan, después de representante de la derecha, lo mismo. Pero me preocupa, Juan Pablo, que las principales mayorías nacionales y que fueron de derecha son personajes bien de extremo, ¿ya? Tanto la esposa de Andrea Lamán, ¿no es cierto?, como la Tere Marinovich, no son personajes de la centro derecha propiamente tal, sino que de la derecha dura relativamente. Y eso también es preocupante. A mí me preocupa que se cree también un ambiente, bueno, es parte del ambiente de polarización. Pero uno lo que veo es que aquí hay también una pelea a mordiscos por quién va a ser la hembra alfa, digamos, o el macho alfa, entre ¿no es cierto?, Narváez, la Yasna y Jadwe, ¿no es cierto?, en que ya es como, se volvió como así como las hienas repartiéndose una cebra muerta, digamos. Es una política bastante sucia, bastante fea. Muy mal, muy mal. Y que además, no sé si será así, pero por todo lado, pero en redes sociales, por lo menos las en que yo miro, ha sido visto muy feo. Piensa que hay cosas raras que pasaron. Es evidente, César, que así como está el eje medioambiental, el eje de pueblos indígenas, está el eje de género, y que eso golpea en la izquierda y en la derecha, para todos lados. Así como el eje ciudadano. ¿Cómo puedes explicar que en la primaria de la izquierda y en la primaria de la derecha no vaya ninguna mujer? Pero ¿cómo puede ser? ¿Ah? Más allá de las frases de Evelyn Matei, que fueron muy agudas, de meter ahí el dedo en la llaga, pero objetivamente es como estúpido. ¿Ah? ¿Cómo el Frente Amplio no se dan cuenta que tienen que abrir espacios a lo femenino? Porque además, mira lo que ocurre. Pero en el Frente Amplio hay las presidentas de los dos partidos principales son mujeres.
No sé, pero estoy pensando en la campaña presidencial. Ah, ya. Sí, no, claro, ¿no? Si espacio tienen y salieron unas alcaldesas de primer nivel del Frente Amplio, pero por lo mismo dice, ¿cómo el Frente Amplio iba yo después, y a mí me gusta Boric, ¿no? Espero votar por él en la primaria, pero no, ¿cómo no va ninguna mujer? Y en la derecha lo mismo. Y además en una cosa que la Evelyn tiene razón, en la derecha, piensa que objetivamente además la sacan por secretaría. No, no, no fue así. No, 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 para. Evelyn se bajó porque si ella se bajaba, dejaba Providencia en manos de la oposición. Acuérdate que en Pero no le Providencia habían ella dicho a todos que salió, no le iban a nombrar. no, a ver, además, pero ¿cuál fue el empujón final? Fue que si ella se retira alcaldesa de Providencia, deja la comuna de Providencia en manos de la oposición. Así que ahí hubo dos factores que jugaron. Oye, ¿tú qué has estado metido en los independientes? Entre los empresarios que yo he hablado, hay dos versiones, una que es en el cóctel de la casa, que es de pánico, ¿ya? Y otra que es la pública, que dicen paren, tranquilos, y aquí la vida sigue, etcétera, etcétera. Pero la gran incógnita son los independientes, entre los cuales pues, tú destaca Bodanovich como una persona realmente ejemplar que salió en Maipú y que tiene opiniones geniales. Y por otro lado está Stingo, que un mutuo compañero de curso que fue profesor de él en la Católica lo rajó 2 veces, ¿ya? Y que es un personaje que dice que él no va a hablar con nadie, que él llegó aquí a imponer. ¿Quiénes son los independientes? Y cuéntame de paso cuáles son los independientes que tú formaste parte. Porque la Sigo por la otra gente parte, como que sí. los mete a todos en un mismo saco. Igual que Sí. metieron en un mismo saco a los pueblos indígenas, resulta que habían 4 de la UDI. Mira, esto es igual. Aquí yo creo que los independientes somos un reflejo bastante bueno de lo que ocurre en el país y de los ciudadanos efectivamente silenciosos, los que no tenían canal de comunicación a través de los partidos. Yo deja partir al revés. Yo partí trabajando desde hace muchos meses atrás en un grupo que se llama Independientes No Neutrales, y el objetivo era abrir espacios de participación para personas que estaban distanciadas de los partidos políticos o no querían seguir trabajando con partidos políticos. Y mira, funcionó muy bien. Y hoy día quedamos dos, hay más, pero dos grandes grupos de independientes. El más grande de todos, que es la Lista del Pueblo, que surge, como eso ya lo sabe todo el mundo, surge con motivo de las movilizaciones del 18 de octubre y gente que se va encontrando en la calle y van armando referentes, ¿no es cierto? Primera línea, la tía Pikachu, etcétera, van armando ahí un grupo que se va replicando en regiones y que representa, yo te diría, en forma muy limpia a sectores, yo te diría, postergados. Tú has visto la relación como tienen una variante extra ahí en la izquierda, porque son gente, creo yo, más bien de centro izquierda e izquierda, pero con una rabia con el PC y con una rabia con el PS más o menos grandota. De hecho, cada vez que habla alguno de los voceros le pega un palo al PC o al PS. Entonces, son sectores populares con muy poca organización, pero con muy buenos niveles de participación. Tienen poca organización, creo que ahora están desarrollándolo más, pero yo les tengo fe, yo creo que son gente buena, yo creo que sí hay que entender el estado de ánimo, César. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, son gente que está enojada. De hecho, a mí me pasa, César, tú me has escuchado de repente con lo enojado que yo estoy con el Estado chileno o con las élites políticas, y ya a mí también me sale la más cuando hablan público, pero yo entiendo ese estado de ánimo, hay un estado de ánimo ahí de enojo muy fuerte, pero no es contra la derecha, es contra el sistema. Ya te voy a dar todas las buenas noticias, pero la primera cuestión como para caracterizar la Lista del Pueblo, yo creo que son gente buena, son gente que está muy enojada con el sistema político y gente que se está tomando muy en serio esto de aportar como ciudadanos. El segundo grupo más importante es donde yo estoy. Ellos, en la Lista del Pueblo, eligió, ya no me acuerdo, 27 creo, delegados a la Convención Constituyente. El grupo de independientes no neutrales, donde yo estoy, elegimos 11. 11. 11 igual es harto, sí. ¿Y quiénes son de los que la gente no sabe? Independientes no neutrales, yo te diría que somos
mayormente profesionales, no solo profesionales, pero mayormente profesionales, hartos abogados, hartos profesores, varios médicos, ingenieros, muchos. No era requisito ser profesional, pero se dio en torno a la dinámica del grupo. Estaba formado por ingenieros y economistas como el Andrea Repeto, ¿no es cierto? Estaba La, Benito Baranda, entre medio estaba Eduardo Engel, la Patti Politzer. Patti Politzer, qué sé yo, Leonardo Moreno Núñez, eh, ¿quién más? La Alejandra Sepúlveda, de Comunidad Mujer. En fin, éramos un lote de gente, como muchos periodistas también. Entonces, es un grupo de gente independiente, de centro izquierda, y yo te diría, yo que soy de izquierda, yo soy parte del ala de izquierda del grupo, pero hay gente de centro, centro, como diría el Frafra. Ah, ¿Como no, quién? yo te diría que Eduardo Engel es una persona bastante de centro. De hecho, yo te diría que con varios más, por ejemplo, en cosas concretas que yo he visto que hemos discutido en mi área, hay muchos que me llevan la contra internamente. Yo soy partidario, tú sabes, en materia de justicia, de establecer un sistema de justicia completamente nuevo, de hacer Pero borrón y ahí, cuenta nueva. yo no soy de izquierda, pero estoy de acuerdo contigo en Por mil cosas. supuesto, pero lo que te quiero decir es que adentro de mi grupo hay gente que me dice está bien, pero todavía no me convence. Hay que verlo con calma, veamos, le tienen susto a un cambio brusco. Pero lo concreto es que hay gente que se define de izquierda como yo, hay varios, la Patti Politzer, y hay otros que se definen como más de centro, en posiciones que a mí me parece bien. Mi impresión es que, y tú me lo habías escuchado 20 veces, que uno hoy día tiene que trabajar por consensos. En resumen, somos un grupo extraordinariamente dialogante, los independientes no neutrales, como estamos menos enojados probablemente, no es que no tengamos en común diagnósticos con la lista del pueblo, yo creo que ellos tienen diagnósticos parecidos a los nuestros, pero nosotros tenemos más claro, me da la impresión, me puedo equivocar, pero por la gente de la lista del pueblo con que yo he hablado, es que nosotros como INN tenemos más claro que nosotros aquí no podemos llevarnos la pelota para la casa los que somos de izquierda o centro izquierda, y aquí tenemos que producir consenso. Y la labor desde el día uno, desde que surgió Independientes No Neutrales, fueron dos cosas que nos caracterizaron. Uno, nosotros vamos a entrar con ideas claras, pero a dialogar. Aquí no vamos a entrar a imponer, y esto aquí hay que construir un traje para todos nosotros, y aquí caben los gordos, los flacos a la ¿Por derecha qué y la eso izquierda se caben han todos. demorado tanto, Juan Pablo, en darlo a conocer? ¿Por qué las vocerías ahora y después vamos a hablar del periodismo y el mal periodismo chileno, pero fíjate tú que el periodismo lo que trata de agarrar son las opiniones más extremas porque llaman Obvio, más la siempre, atención. Pero ahí siempre. yo creo que ustedes deberían hacer un esfuerzo por tener más vocería, o sea, que hable la Patti Politzer, que yo la aprecio, aunque alguna vez me trató muy mal, pero igual, la Andrea Repeto y otras personas, Benito Aranda, en fin, y tú mismo, tú tienes un montón de seguidores y deberían dar a conocer esto, porque yo creo que el miedo, y es algo que yo estoy tratando de hacer en mi sector, el miedo solo paraliza, el Sí, miedo no, no es aporta pésimo. nada, ¿ya? Sí. Y Sí, ahí César, paso, y de ahí te paso, así que te dejo el encargo. Oye, háganlo por el bien de Chile, háganlo. No puede ser que Stingo sea el vocero de los independientes, en vez de ser alguien como la Patricia Politzer o como Benito Baranda o como la Andrea Repeto o tú. Y voy al tema, oye, que también viene de mi amigo empresario, que la molestia bestial sobre los matinales politizados, ¿ya? Eh, lo cual los tiene con mucha rabia y con muchas ganas de decir por qué no hacemos nosotros nuestro propio canal de televisión y hacemos un Fox News chileno. claro, y eso sería lo Sin, peor, porque eso te va a llevar sin va a tener, aumentar. sin ser políticamente correcto, sin nada. O sea, aquí la izquierda se ha apoderado de los matinales, que es como haberse apoderado casi como del sábado gigantes de Don Francisco en su época, ¿ya? Llevan a puros extremistas, no dejan entrar a nadie y a los que llegan a ser más de derecha los sacan para afuera. ¿Por qué no hacemos nosotros, que tenemos los medios, por qué no hacemos nosotros el tema y por qué no lo agarramos? Ya que vamos a hacer a lo mejor oposición por mucho tiempo, no puede ser que la televisión completa
esté en una posición agresiva contra el empresariado nacional. Sí, tal cual. Yo creo, a ver, yo siempre me han caído mal los matinales, y me han caído mal, tú tocas un tema que es real, yo he estudiado harto y he trabajado mucho en el tema de medios, me ha tocado hacer clases por años de la relación entre medios y políticas públicas en materia penal. El tema lo he estudiado a fondo y siempre lo he criticado porque no han logrado hacer lo que debiera hacer un matinal. Un matinal que tiene tanto rato, imagínate el privilegio en televisión que tener espacio para conversar. En vez de ser todo apurado, se puede mandar una entrevista de 1 hora. Entonces, es un tremendo espacio para reflejar el Chile de hoy. Este Chile que está cambiando, conocer a la gente, conocer emprendedores, conocer a los pueblos indígenas, conocer, qué sé yo, a la gente de izquierda que está apareciendo, conocer a la gente de derecha que está también asomándose como nuevos liderazgos, pero de reflejar el país, pero con la meta de que este país de todos nosotros. Meta BBC, en que podéis, claro, de repente si la derecha se va para afuera podéis pegarle fuerte, si la izquierda podéis pegarle fuerte, pero que tiene que ser una casa de todos, tiene que ser un lugar... Pero lo que pasa es que hoy día es una especie de reality político sin querer queriendo, en que estamos siendo pauteados por Julio César Rodríguez y por otros más, en un rol que no corresponde. O sea, los matinales son matinales, no son muestrarios de la parte política del país, para eso tienen que haber programas. Los matinales en Estados Unidos son chacota, ¿ya? Son lo que hay en el minuto, etcétera, etcétera. Pero aquí se han transformado en pequeñas mini franjas, ¿no es cierto?, en que los que más llaman la atención por sus opiniones son los llamados. Entonces aquí hay algo que no camina y que también de repente puede polarizarse. Sí, y aparecer en un canal como Fox apareció en Estados Unidos, que apareció exactamente por esta razón, y dijo, ¿sabe qué? A la derecha de Estados Unidos estos canales no la representan, nosotros lo vamos a hacer, y lo hacen a ultranza. O sea, realmente y tienen muchísimos seguidores. O sea, el Trump todavía es el presidente de nuevo. Nosotros somos de la época del diario La Prensa, de La Segunda, el Mercurio, del Puro Chile, El Siglo, de la prensa. La gente no sabe eso, pero cuando nosotros éramos chicos toda la prensa era de trinchera, y a mí me agotaba. Yo me acuerdo cuando chico leía estas cosas y uno veía lo que venía, que la gente se había separado tanto, se había trincherado tanto a través de los medios, entre otras cosas, que esto iba a terminar en lo que terminó. Entonces yo creo que, a propósito del camino en que estamos, los medios tienen que tener, sobre todo TVN, a mí me da pena TVN sigue siendo todos nosotros, no es de un grupo económico, no es de nadie, ¿no es cierto? Y debiera, o sea, de todos nosotros, debieran ellos estar en lo que tú dices, que es armar un espacio común, un espacio que lo podemos ver como la BBC, que lo ve la gente de derecha y lo ve la gente de izquierda, lo ven todos. Con alto nivel la media escoba, ¿y viste la media escoba que está en la BBC por la entrevista a Lady Di? Sí, pues hace 20 años, pero hicieron la investigación ahora, sí. Eso fue hace 20 y tantos años. César, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que los matinales son nefastos. Además, sí me entendés en el tema de la delincuencia, realmente agarran el tema de la delincuencia los matinales en parejo y se quedan pegados 3 horas repitiendo escenas, frases del homicidio, de cómo violó a la niñita y no sé qué historia, una cosa que tú dices, pero ¿por qué, bueno? ¿Cuál es la lógica de eso? Una cosa es informar el tema de la violencia delictual y la otra es una cosa que cae derechamente en el morbo. Morbosidad pura. Y falta respeto a la... ¿Qué sentido tiene entrevistar durante 1 hora a la mamá de alguien que murió en forma trágica hace un par de días atrás? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con tu crítica. Ojalá que no escuche a alguien de algún canal y traten de hacer las cosas distintas. Oye, vamos, porque se nos va acabando el tiempo. Libro y película. Mira, lo recomiendo porque además le tengo mucho cariño a Belisario Velasco. Es sus memorias políticas. Esta historia es mi historia de Belisario Velasco, gran persona, un tipo extraordinario, un tipo imprescindible para entender el Chile de los últimos 40 años. Sus recuerdos del golpe de Estado, de los problemas de derechos humanos posteriores. En particular recomiendo, si alguien quiere entender cómo se gestó el Gran Santiago y quiénes son los verdaderos responsables
del cagazo que fue el Transantiago para millones de chilenos. Aquí él cuenta la historia y muestra lo que todos sabíamos, que no es Michelle Bachelet el responsable, sino que fueron unos ministros que fueron tosudos, duros, que no quisieron soltar, se les advirtió el tema, y después nunca tuvieron la valentía de decir, ¿sabes que yo fui el que convencí a la presidenta? Dijeron que la presidenta se llama. Así que ese es, lo recomiendo. Y lo otro, una película que vi muy entretenida, que acabo de terminar de ver ayer, que se llama La Intérprete, que es una película que está en Netflix, y una película liviana, pero una película de suspenso interesante, con Nicole Kidman, muy interesante, sobre una conspiración en el interior de las Naciones Unidas, pero esto para distraerse. Esta no viene con segunda lectura, y Nicole Kidman aparece tremenda. Oye, yo en libro, es un autor que a ti te gusta mucho, que es Gonzalo Vial. ¿Ya? Maestro. Estoy releyendo La dictadura del general Iván. Extraordinario. En que Gonzalo Vial tiene una pluma para describir al personaje que es extraordinario. Y en película, una cuestión que también tiene que ver con el sistema legal de Estados Unidos, que son las cintas de Ted Bundy. O sea, ya la parte cuando el gallo en la conversa con los abogados de él, con los testigos, con el mismo gallo y Ted Bundy, para los que no saben, fue un asesino serial importantísimo en los años 70 en Estados Unidos. Y aquí viene como ya, no la historia novelada, sino que es un documental sobre cómo se llevó a cabo el proceso, cómo descubrieron los cadáveres, cómo fueron armando todo, y cómo funciona el sistema. Que me encontré, no es como para salir riéndose, pero es buena. Muy interesante. Muy bueno. Así que bueno, llegamos al final y nos estaremos viendo la próxima semana, que te toca dirigir a ti. Ahí te voy a acorralar yo con los temas de la derecha. Eso, listo. Que ya, amigo, un abrazo, saludos a todos. Porque hay mucha gente joven cayendo con este cuento. Así es. Todos a cuidarse. Chao. Chao.